Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, hoy les traigo una receta infalible y que todo el mundo tendría que saber. La receta de pan casero. Las formas de pan casero les voy a enseñar a hacer y después vamos a armar unas brusquetas. Yo ya tengo un paso adelantado, ¿sí? Ya me hice mi fermento. Yo les voy a enseñar cómo hacerlo con fermento y después les voy a explicar cómo lo hacemos directamente. El fermento lo hice con 20 gramos de levadura, le puse agua de la receta en total lleva 325 centímetros cúbicos, yo le eché 200 aproximadamente centímetros cúbicos acá a la levadura, le agregué 150 gramos de la harina de acá, ¿sí? De la harina de la receta, o sea que la receta en total lleva 500 gramos de harina y 10 gramos de azúcar. ¿Sí? El azúcar nos va a ayudar a que se reproduzca más fácil la levadura y que se haga esta linda espumita, que va a hacer que nuestro leudado quede mucho mejor y se haga más rápido. Después en el bowl puse los 350 gramos de harina con los 10 gramos de sal. Siempre tengan en cuenta que la sal no tiene que estar en contacto directo con la levadura. Vamos a empezar. Nos vamos a hacer una corona de la harina. Vamos a poner primero el agua, que a mí me habían quedado 125 de los 325. Pero siempre tengan en cuenta que la levadura va con una parte de la harina de la receta y con el azúcar. Y parte del agua. No ponemos agua aparte y harina aparte. Siempre utilizamos de la receta. Esta receta en particular de pan casero es una receta que lleva bastante líquido, entonces por ahí se nos va a hacer un poco difícil trabajarla, pero después el producto final es mucho mejor. Cuanto más líquido tenga, mejor va a ser el leudado y mejor va a ser la humedad del producto final. Entonces voy a empezar a trabajarlo acá adentro y ahora lo voy a bajar a la mesada para que ustedes vean cómo seguimos. Muy importante en toda receta con levadura o en la mayoría es el amasado, ya que en el amasado desarrollamos el gluten de la harina, que es la capa cobertora que después va a permitir que no se nos escape la levadura con facilidad. Cuanto más amasado tenga este tipo de recetas, mejor va a ser después el leudado que vamos a lograr. Fíjense que yo amaso bien y que voy recogiendo todos los desperdicios, todos los pedacitos de harina que me quedaron ahí. En el bowl no quedó nada, utilicé todo, mucho amasado. Fíjense cómo hago yo, que utilizo esta parte de las manos, las palmas, hundo, giro y va. En cada doblez que le damos fuerza. Ahora lo que vamos a hacer es, esta masa la vamos a dejar descansar unos 15 minutitos cerca de una fuente de calor, no muy directa, y después le vamos a agregar la materia grasa. Les voy a pasar a explicar cómo haríamos la receta si no haríamos el fermento. Vamos a poner en un bowl o en la mesa, vamos a hacer una corona con la harina y la sal. Revolvemos, siempre para que la levadura no tenga contacto directo con la sal. Revolvemos, hacemos una corona en el medio y disolvemos la levadura en el agua, ¿sí? Y el azúcar. Revolvemos bien eso, que se disuelva bien la levadura y se la integramos a la receta. Formamos el bollo, amasamos bastante y después dejamos descansar, como estamos haciendo ahora nosotras, unos 15-20 minutos, agregamos la materia grasa y después vamos a trabajar nuestra masa. Bueno, ya pasaron 15 minutitos, tenemos nuestra masa que ya descansó un poco, ¿sí? Vamos a poner harina, siempre tratemos de trabajarlo con la menor cantidad de harina extra que podamos. Y acá tengo grasa, ¿sí? Tengo unos 25 gramos de grasa. Entonces lo que voy a hacer, yo la ablandé en el microondas y ya se endureció un poco, pero está pomada. La voy a extender y voy a empezar a trabajar mi masa. Miren cómo trabajo. Rompo. Esto lo que va a hacer es que nuestra grasa llegue a todo el bollo.
Ahí. Deslizo sin miedo. Bueno, una vez que tenemos ya la grasa toda integrada en el bollo, yo lo que siempre tengo a mano para trabajar en panadería es un cornet. Y ahora vamos a bollarlo para dejarlo descansar, para después dar la forma definitiva. Ahora lo vamos a dejar descansar teniendo en cuenta la temperatura de nuestro hogar o de donde estemos cocinando. Si está fresquito, déjenlos unos media hora, 40 minutos. Miren qué linda masa. Lo importante es darle su tiempo. Ahí estamos, la vamos a poner en un bowl y la vamos a tapar de contacto con nylon para que no se reseque. Y ahora a descansar. Yo ya acá tengo una masa adelantada. La dejé elevar, tapada siempre con un nylon o con film para que no se reseque. Y ahora vamos a proceder a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? En la mesada nos vamos a poner un poquito de aceite. Simplemente para no agregar tanta harina a nuestra masa. Cuanta más harina le agregamos, después más seco va a ser el producto final. Vamos a hacer con esta masa es la mitad de la que hicimos anteriormente, ¿sí? Con 250 gramos de harina. Lo que vamos a hacer es una hogaza, ¿sí? Un pan de campo. Entonces voy a estirar ahí, fíjense, ya levó, y no levó tanto, pero ya la elasticidad que tiene. Le voy a ir dando unas vueltas para darle un poco de elasticidad y de fuerza, y al ir dándole estas vueltas ya voy a ir formando mi bollo. Entonces pongo las manos por alrededor y voy, ahora les muestro la parte de abajo, voy como metiendo y voy bollando. Si tengo alguna duda, hago ahí, ahí. Lo que tenemos que tener cuidado con estas masas es que al tener bastante cantidad de líquido, porque tiene más de la mitad de la cantidad de harina de líquido, es que va a tener un leudado no tan grande, porque se nos puede llegar a pasar de leudado y después se nos baja el producto final. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, tengo un bowl, tengo una servilleta de estas de tela, ¿sí? Bien limpia. Le voy a poner harina y voy a poner mi pan boca abajo y envuelvo. Y esto lo voy a dejar leudar unos 20 minutos aproximadamente solamente. Y después les muestro cómo seguimos. ¿Qué tengo? Tengo una bandeja a la cual le voy a poner aceite, ¿sí? Así ya después ya estamos preparando para mandar nuestro pan al horno. Y acá tenemos nuestro pancito que lo habíamos puesto adentro de esta servilletita. Lo voy a sacar, lo voy a poner ahí, lo voy a acomodar apenas, ¿sí? Y le voy a hacer lo que se llama la firma del panadero, ¿sí? Que son como unos cortecitos. Voy a hacerle unos así. Esto es a gusto. Yo se lo hice con un cúter. Ahora lo que voy a hacer es un bowl que esté apto para meter en el horno. Yo en este caso tengo este. Se pueden usar los moldes para torta, sino también las fuentes Pyrex, esas de vidrio, también se pueden usar. Lo que ustedes van a hacer es aceitarla con aceite o aceite de oliva si les gusta, y se lo vamos a poner a nuestro pan dado vuelta. Esto va a generar un vapor adentro del horno que va a permitir que nuestro pan quede con costra y que quede como el que vemos en la panadería. Lo voy a llevar a un horno fuerte, ¿sí? Yo lo precalenté a unos 200 grados durante unos 15 minutos y después unos 20 minutos más aproximadamente, según el horno de cada uno, a temperatura más baja, ¿sí? Unos 170, 180 grados. Yo, por ejemplo, esto lo hice en un horno a gas. Entonces, ¿cómo lo hice? Hice el mismo método que este y le puse una fuente de agua abajo, ¿sí? Para que se genere vapor también en el horno.
Sacamos el pan del horno. Les cuento cómo lo hicimos. Pusimos la tapa metálica, como ustedes vieron. Lo dejé 15 minutos a 200 grados. Después saqué esa tapa metálica, bajé el horno, ¿sí? Para que se dore y se termine de hacer. ¿Cómo nos damos cuenta de que está listo? Cuando lo pinchamos, ¿sí? Con un cuchillo o con un brochet y sale el palito limpio, igual que la torta. A tener en cuenta, vieron que les dije que podemos poner una fuente abajo con agua. También podemos usar algo como esto, un atomizador con agua, abrir el horno cada tanto e ir atomizando y generando un vapor nosotros.